El mundo acaba de presenciar lo que parecía imposible hace apenas un año. Rusia, el país que se jactaba de su poder energético y su resistencia financiera, y hoy se asoma al abismo. Oleoductos atacados, refinerías en llamas, depósitos de combustible reducidos a cenizas. El corazón de la economía rusa late cada vez más débil. Y lo más impactante, Vladimir Putin por primera vez en 2 décadas lo reconoció en público. La economía se está frenando, pero no es un simple frenazo. Es el inicio de un colapso lento, profundo y casi irreversible. Las imágenes de su última reunión económica lo dicen todo. Ministros cabizbajos, la jefa del Banco Central sin disimular su angustia, y un presidente que ya no transmite poder, sino derrota. Al mismo tiempo, la población retira ahorros por miles de millones, creando el fantasma de una corrida bancaria. Las élites oligarcas, que siempre lo sostuvieron, ahora le imploran que termine la guerra. Y como si fuera poco, hasta sus armas revelan debilidad. Drones con piezas extranjeras, defensas aéreas agotadas, fronteras cerradas. Rusia ya no es invulnerable, Rusia está atrapada. Para entender lo que ocurre hoy con Rusia, hay que mirar el motor que siempre sostuvo su poder: el petróleo y el gas. Durante décadas, Moscú utilizó sus exportaciones energéticas como escudo frente a sanciones y como arma de presión geopolítica. Europa, Asia y hasta aliados incómodos dependían del crudo ruso. Pero la guerra en Ucrania abrió una grieta que ya parece irreversible. Los ataques ucranianos con drones a refinerías y oleoductos han reducido hasta una cuarta parte la capacidad de refinado del país. Rusia puede bombear petróleo, sí, pero no puede almacenarlo ni procesarlo. Y en este negocio frenar la producción no es una opción. Los pozos, una vez apagados, muchas veces no vuelven a funcionar. Esa vulnerabilidad energética se traduce en crisis económica. Los ingresos por exportaciones caen, el rublo se devalúa, y el Banco Central se ve obligado a mover las tasas de interés de forma desesperada. Primero al 21%, luego 20%, 18% y ahora 17%. Oficialmente la inflación es del 8%, pero las mediciones independientes hablan de 12% o más. En la calle, la sensación es clara: todo sube de precio. El resultado es un fenómeno que aterra a cualquier gobierno. Un retiro masivo de depósitos. Los rusos no confían en sus bancos, prefieren gastar lo que tienen antes que verlo evaporarse en cuentas bloqueadas o en una moneda que se derrumba. Se trata de una corrida bancaria silenciosa, extendida y difícil de detener. Y no son solo los ciudadanos. Los propios oligarcas, los hombres más ricos del país, enviaron a Putin una carta exigiendo el fin de la guerra. No por convicciones morales, sino porque sus negocios se hunden. El carbón pierde la mitad de sus ingresos, la industria del hierro está al borde de la quiebra, la automotriz y el transporte registran pérdidas de hasta 50%. En otras palabras, la estructura económica que financiaba al Kremlin se está resquebrajando. La paradoja es que mientras su economía implosiona, Rusia sigue intentando sostener su maquinaria militar. Pero incluso allí se revelan dependencias peligrosas. Drones con piezas de Estados Unidos, Suiza o Japón, sistemas antiaéreos agotados y peticiones desesperadas de repuestos a Turquía. Una superpotencia que presume de autosuficiencia, ahora expuesta como un gigante con pies de barro. La crisis que hoy enfrenta Rusia no puede entenderse solo en términos económicos. Tiene un trasfondo estratégico mucho más amplio, que conecta la guerra en Ucrania, la presión de Occidente, la resistencia de países vecinos y las propias limitaciones internas de Moscú. Durante años, Putin construyó un modelo basado en 3 pilares. Energía barata para controlar mercados, un aparato militar temido en todo el mundo y una élite oligárquica leal gracias a los beneficios del sistema. Los 3 pilares están hoy tambaleando. El primero es el energético. Con oleoductos atacados, refinerías destruidas y mercados occidentales cerrados por sanciones, Rusia depende cada vez más de vender a China e India con grandes descuentos. Pero incluso esas ventas están en riesgo. El cierre de la frontera polaca con Bielorrusia, por ejemplo, afectó el flujo de productos chinos hacia Europa, generando tensiones que obligaron a Pekín a intervenir. El mensaje es claro: los costos de apoyar a Rusia ya no son marginales. China, que parecía su gran socio estratégico, empieza a mostrar impaciencia. El segundo pilar es el militar. En teoría, Rusia sigue siendo una superpotencia nuclear. Pero la guerra en Ucrania se ha expuesto carencias impensables. Tropas mal equipadas, tanques antiguos sacados de depósitos, municiones que escasean, defensas aéreas que se agotan. El hecho de que Moscú pidiera a Turquía recomprar sistemas S-400 es una señal de desesperación. Y el hallazgo de componentes occidentales en drones rusos muestra que, sin acceso a cadenas de suministro globales, la industria armamentística rusa no puede sostenerse.
Cada misil y cada dron que cae en Ucrania es, al mismo tiempo, un recordatorio de la dependencia tecnológica de Occidente. El tercer pilar es interno, la élite económica. Durante 2 décadas, los oligarcas aceptaron las reglas de Putin, riqueza a cambio de lealtad política. Hoy esa ecuación se rompe, con sectores enteros perdiendo hasta la mitad de sus ingresos y fortunas evaporándose en meses. Incluso los más cercanos al Kremlin ven cómo el sistema deja de ser sostenible. Una carta filtrada en la que pedían terminar la guerra es más que un gesto. Es una señal de fractura en el círculo que financió al poder. En este contexto, la estrategia occidental se vuelve más efectiva. Sanciones que antes parecían insuficientes hoy funcionan como un torniquete económico. Apoyar a Ucrania no solo es resistir en el campo de batalla, también es mantener a Rusia atrapada en un desgaste financiero imposible de revertir. Cada ataque a un oleoducto, cada frontera cerrada, cada paquete de ayuda militar amplifica la presión. La paradoja es que, cuanto más intenta Moscú mostrar fuerza, más revela su debilidad. Las maniobras Zapad, diseñadas para intimidar a Polonia y los países bálticos, terminaron mostrando a un Putin obligado a sonreír frente a oficiales estadounidenses. La imagen de un líder desafiante se desmorona frente a la realidad de un régimen aislado, económicamente asfixiado y militarmente vulnerable. Las capacidades militares y económicas de Rusia siempre fueron presentadas como las de una superpotencia. Sin embargo, la guerra en Ucrania y las sanciones internacionales han revelado un panorama distinto. Un país que depende de alianzas frágiles, de tecnologías extranjeras y de una narrativa de fuerza que ya no coincide con su realidad. En el terreno militar, Moscú sigue teniendo un arsenal nuclear considerable y la mayor extensión territorial del planeta. Estos factores por sí solos garantizan un cierto peso estratégico. Pero la guerra convencional ha demostrado límites severos. El ejército ruso enfrenta problemas logísticos permanentes, falta de vehículos modernos, escasez de munición de artillería y una dependencia creciente de drones de bajo costo. Los famosos sistemas de defensa S-400, en su momento orgullo nacional, hoy escasean al punto de que Rusia pidió a Turquía que revenda unidades previamente exportadas. Esta petición refleja no solo carencia industrial, sino también la incapacidad de sostener su defensa aérea frente a un conflicto prolongado. En cuanto a tecnología, el hallazgo de componentes occidentales en drones rusos es especialmente revelador. Piezas fabricadas en Estados Unidos, Suiza, Japón o Alemania aparecen en armas que Moscú utiliza contra Ucrania. Esto significa que pese al discurso de autosuficiencia, la industria militar rusa no puede prescindir de cadenas globales de suministro. Cada vez que un dron estalla en suelo ucraniano, los restos muestran circuitos y motores importados, evidenciando la contradicción entre el discurso soberanista y la práctica dependiente de Rusia. Las alianzas internacionales tampoco ofrecen un panorama alentador para el Kremlin. India y China han sido compradores clave de su petróleo y gas, pero lo hacen con descuentos de hasta el 30%, aprovechando la desesperación rusa por mantener flujo de divisas. A nivel político, Pekín muestra signos de incomodidad. El cierre de la frontera polaca con Bielorrusia afectó directamente las exportaciones chinas hacia Europa, y esa medida, aunque dirigida contra Rusia, obligó a China a negociar con Varsovia. Es un recordatorio de que los costos de respaldar a Putin también repercuten en sus socios. Otro ejemplo es Turquía. Aunque Ankara mantiene relaciones ambiguas con Moscú, su rol dentro de la OTAN limita cualquier apoyo total. Si decide revender los S-400, no lo hará por solidaridad, sino por interés económico y político. Esto demuestra que en el entorno internacional actual, incluso los aliados más pragmáticos de Rusia priorizan sus propios beneficios antes que un compromiso con el Kremlin. Mientras tanto, Occidente refuerza sus propias alianzas. La aprobación de paquetes de ayuda a Ucrania, ahora centralizados en Estados Unidos y financiados en parte por la OTAN, representa un doble golpe. Kiev recibe armas, Washington obtiene beneficios industriales y Moscú queda cada vez más aislado. En resumen, las capacidades rusas siguen existiendo pero erosionadas, sus alianzas presentes pero condicionadas, y su tecnología, avanzada en el papel pero dependiente de suministros externos. Una combinación peligrosa para un país que intenta proyectar poder mientras enfrenta un desgaste sin precedentes. La imagen que hoy proyecta Rusia es la de un gigante que parece fuerte a la distancia, pero que de cerca muestra grietas profundas. Cada misil que lanza depende de piezas extranjeras, cada tanque destruido revela décadas de atraso industrial, y cada rublo retirado de los bancos refleja el colapso de la confianza interna. Mientras Putin insiste en exhibir ejercicios militares y discursos de firmeza, sus oligarcas se suplican por detener la guerra y su población busca desesperadamente salvar lo poco que tiene. Es la paradoja de una superpotencia atrapada. Cuanto más intenta demostrar poder, más evidencia su fragilidad.
Y aquí surge la pregunta clave que marcará no solo a Moscú, sino al equilibrio global. ¿Cuánto tiempo más puede resistir un régimen que se alimenta de la fuerza, cuando sus cimientos económicos, tecnológicos y políticos se derrumban al mismo tiempo? La respuesta podría cambiar la geopolítica del siglo XXI. En el presente, la estrategia de Rusia parece más defensiva que ofensiva. La prioridad del Kremlin ya no es expandir su influencia, sino contener el derrumbe interno. Los recortes de producción petrolera son inevitables, las reservas financieras se consumen más rápido de lo previsto y el rublo necesita intervenciones constantes para no desplomarse. En paralelo, el ejército enfrenta un dilema: continuar la guerra en Ucrania con recursos cada vez más escasos o aceptar que la capacidad ofensiva se agota. A nivel internacional, Moscú intenta aferrarse a China, India y Irán, pero esas alianzas tienen un límite. Pekín busca estabilidad, no un socio en ruinas. Nueva Delhi aprovecha descuentos, pero no quiere sanciones. Y Teherán solo aporta drones de bajo costo. Occidente, en cambio, ha encontrado un terreno fértil para la presión. Sanciones más efectivas, fronteras cerradas y una industria militar fortalecida gracias a la guerra. De cara al futuro, Rusia enfrenta una paradoja. Para sobrevivir necesita terminar la guerra, pero hacerlo significaría admitir la derrota. Mantenerla, en cambio, acelera la implosión de su economía. Cualquiera de las dos opciones implica un costo enorme. Lo único claro es que el margen de maniobra de Putin se reduce con cada mes que pasa. Rusia atraviesa el momento más crítico de su historia reciente. Lo que alguna vez fue presentado como una fortaleza energética, militar y financiera, hoy se desmorona bajo el peso de la guerra, las sanciones y la pérdida de confianza interna. Pozos petroleros en riesgo, bancos vaciados por su propia gente, oligarcas fracturados y una industria militar dependiente de piezas extranjeras revelan que el poder de Moscú ya no es absoluto. El futuro inmediato no se define en el campo de batalla, sino en la capacidad o incapacidad del Kremlin para sostener un sistema que parece condenado a colapsar.